Después de días de búsqueda incansable, James finalmente encuentra a Deep, pero su felicidad se desvanece al descubrir que ella ha perdido la memoria tras un violento accidente durante su secuestro. El dolor de no ser reconocido por la mujer que ama lo destroza, pero no se rinde. Acompáñanos en esta emotiva historia de amor, pérdida y esperanza, donde cada gesto puede despertar un recuerdo dormido. ¿Podrá James ayudarla a recordar quiénes fueron? ¿Volverá el amor a florecer? No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo lleno de emoción y ternura. James se quedó paralizado al ver a Deep sentada en un rincón oscuro de aquella pequeña cabaña escondida en el bosque. Su cuerpo delgado temblaba ligeramente, sus manos estaban cubiertas de polvo, y sus ojos estaban vacíos, perdidos en un abismo de confusión. No había rastro de reconocimiento en ellos. Durante días, James había buscado desesperadamente por todas partes, sin descanso, sin dormir, siguiendo cada pista, cada señal por más débil que fuera. Y finalmente, cuando por fin la encontró, el destino le jugó la broma más cruel. Deep no lo recordaba. La joven lo miró con desconfianza, con el miedo propio de quien no sabe quién tiene frente a ella. James dio un paso hacia ella con el corazón en la garganta, su voz temblando. Deep, soy yo, James, he venido por ti. Pero ella retrocedió instintivamente, cubriéndose el rostro con los brazos como si temiera ser lastimada. Fue un puñal al alma. Aquella reacción no era de la Deep que él conocía, la que sonreía con dulzura cada vez que lo veía, la que lo abrazaba fuerte como si temiera perderlo. No, frente a él estaba una Deep rota, con la memoria borrada por un accidente que no debería haber ocurrido. James sintió una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque ella estaba viva, al menos físicamente a salvo. Pero la desesperación lo ahogaba al darse cuenta de que los días, meses y recuerdos construidos juntos habían desaparecido de su mente. Las cicatrices en su frente y el vendaje en la cabeza confirmaban lo que temía. Deep había sufrido un traumatismo craneal. Según lo que había descubierto, había sido empujada durante un forcejeo mientras intentaba escapar del lugar donde el padre de John la había mantenido cautiva. El golpe fue fuerte, y el resultado estaba ahora frente a sus ojos. A pesar del dolor que sentía, James no mostró enojo. No podía. Lo único que sentía en ese instante era una profunda tristeza. Se acercó lentamente, con suavidad, como si temiera romper algo aún más frágil. Se arrodilló frente a ella, tratando de mantener la calma en su voz, y le dijo con ternura: no tienes que tener miedo, Deep. No te haré daño. Solo quiero llevarte a casa, a nuestro hogar. Aunque sus palabras eran suaves, por dentro, James se estaba desmoronando. Cada segundo que pasaba sin que ella lo reconociera, era una punzada más en su corazón. Pero incluso ante el rechazo y la incertidumbre, James no pensó en rendirse. No lo haría. Había luchado contra todos para encontrarla, contra su propia familia, contra los enemigos ocultos que habían intentado separarlos. Y ahora que la tenía frente a él, viva pero quebrada,
Prometió en silencio que haría todo lo posible para ayudarla a sanar. Si el amor verdadero existía, y él sabía que sí, entonces algún día, tarde o temprano, Deep volvería a recordarlo. Porque el amor no desaparece con un golpe. Solo se adormece. Y James estaba decidido a despertarlo. Mientras el automóvil avanzaba por el camino serpenteante hacia el hospital, James mantenía a Deep suavemente recostada sobre su hombro. Su cuerpo aún temblaba de vez en cuando, como si el miedo no quisiera soltarla del todo. Él sostenía su mano con firmeza pero con delicadeza, como si ese pequeño gesto pudiera transmitirle algo de paz. El silencio entre ambos era espeso, cargado de emociones no dichas. James miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Su mente estaba atrapada en un torbellino de culpa, rabia y dolor. Al llegar al hospital, los médicos la atendieron rápidamente. James explicó lo poco que sabía sobre su situación, el secuestro, la caída, la herida en la cabeza. Deep, por su parte, seguía en silencio, obedeciendo mecánicamente las indicaciones, pero sin reaccionar afectivamente a nada ni a nadie. Cuando el diagnóstico fue confirmado, amnesia temporal causada por un traumatismo craneoencefálico, James sintió como si le arrancaran el alma. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de boca del médico fue devastador. Deep, su Deep, había olvidado todo, su historia juntos, sus risas, sus promesas, hasta los momentos más íntimos que habían compartido. Sentado en el pasillo, con el rostro entre las manos, James se dejó llevar por un momento de debilidad. Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a caer sin control. Nadie podía imaginar cuánto había luchado por recuperarla. Había desafiado a su propia familia, había enfrentado a aquellos que querían separarlos, había soportado noches enteras sin dormir buscando cualquier rastro. Y ahora que por fin la tenía nuevamente a su lado, se encontraba frente a una desconocida con el rostro de la mujer que amaba. Aún así, no pensaba rendirse. Cuando los médicos le dijeron que con tratamiento, cuidado y paciencia, existía una posibilidad de que la memoria regresara, James se aferró a esa esperanza como un náufrago a una tabla de salvación. Organizó su traslado a una habitación privada, contrató a los mejores especialistas y se instaló junto a ella en el hospital. No importaba cuánto tiempo tomara, él estaría allí. Cada mañana, llegaba con flores frescas, las que solía regalarle cuando estaban enamorados. Le contaba historias de su pasado juntos, le mostraba fotos, cartas, pequeños objetos con valor sentimental. A veces, Deep lo escuchaba en silencio, otras veces desviaba la mirada, confundida o incluso molesta por la insistencia. Pero James no se detenía. Sabía que cada palabra, cada gesto, era una semilla sembrada en su memoria dormida. Una tarde, mientras él le hablaba suavemente sobre un viaje que hicieron juntos al mar, notó un destello en sus ojos. Fue solo un segundo, apenas una chispa, pero suficiente para que su corazón se agitara.
¿Te suena familiar?, preguntó con esperanza. Deep no respondió, pero no apartó la mirada como solía hacer. Era un avance. Pequeño, sí, pero real. Y fue en ese instante, sentado junto a su cama, tomándole la mano con ternura, que James prometió una vez más: te esperaré, Deep. No importa cuánto tardes. Porque sé que en algún lugar dentro de ti, aún me amas. Los días pasaban lentamente en el hospital, y James permanecía a cada instante junto a Deep. Se convirtió en parte del paisaje de la habitación, siempre sentado en la silla al lado de la cama, con una sonrisa serena, aunque sus ojos reflejaban un cansancio profundo. No dejaba que ella notara su dolor, porque más que nada, quería que se sintiera segura. Cada mañana llegaba temprano con una taza de té de jazmín, su favorito, y un libro de recuerdos que él mismo había creado. Lo había llenado con fotografías, anotaciones y fragmentos de canciones que ambos solían escuchar juntos. A veces ella hojeaba las páginas sin decir nada. Otras veces, se detenía un momento más en una imagen, pero luego simplemente la pasaba, como si su mente aún no estuviera lista. James nunca forzaba nada. Si Deep no quería hablar, él simplemente se sentaba a su lado y dejaba que el silencio los envolviera. Si ella se mostraba confundida o frustrada, él la tranquilizaba con una caricia en el cabello o una palabra suave. Nunca se quejaba, nunca perdía la paciencia. Para él, cada segundo junto a ella, aunque fuera en el olvido, era mejor que una vida sin ella. Un día, decidió llevarla al jardín del hospital. El aire fresco y el sol suave de la mañana podrían ayudar a despejar su mente. Mientras paseaban entre los árboles, James le habló de sus primeras citas, de cómo se conocieron por casualidad en un evento benéfico, de cómo se enamoraron sin darse cuenta. Deep escuchaba, con los ojos entrecerrados por la luz, sin interrumpir. Cuando pasaron cerca de un banco de madera, él la detuvo. «Aquí fue donde me dijiste por primera vez que me amabas», susurró. Ella lo miró, sorprendida, sin saber si debía creerle o no. Pero no se alejó. Se sentó a su lado, en silencio. Esa tarde, de regreso en la habitación, sucedió algo inesperado. Mientras James le entregaba una bufanda tejida a mano, una que ella misma le había regalado en invierno, Deep la tomó entre sus dedos, la acercó lentamente a su rostro y murmuró: «Esto, lo hice yo». Fue apenas un susurro, pero para James, fue como si el mundo se encendiera. Su corazón latió con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, amor, tú me la hiciste. Dijiste que quería que siempre estuviera abrigado, aunque tú no pudieras estar cerca». Ella no respondió, pero por primera vez desde su reencuentro, no soltó la bufanda. La mantuvo en su regazo, acariciándola como si buscara, inconscientemente, una conexión olvidada. Esa noche, mientras ella dormía, James se quedó a su lado, observando su rostro en calma. Se permitió una sonrisa, pequeña pero sincera.
Era el primer signo. Una grieta diminuta en la muralla del olvido. No sabía cuánto más tendría que esperar, cuántos días más le tocaría vivir entre recuerdos que solo él guardaba. Pero ahora tenía una certeza, su amor no estaba perdido, solo dormido. Y él estaba dispuesto a esperar cada día, a reconstruir cada historia, hasta que Dick volviera completamente a su lado. Porque el amor verdadero, pensó mientras entrelazaba sus dedos con los de ella, siempre encuentra el camino de regreso.